Claro, porque está con nosotros el diputado nacional Francisco de Narváez, de Unión Celeste y Blanca. Gracias por estar. Gracias por invitarme. Gracias por haber venido. A ver, decíamos recién con Hernán, ayer la oposición tuvo que festejar su propio día de la democracia, los 29 años de democracia. A la Plaza de Mayo no habían sido invitados. Sí, usted sabemos que mandó un representante, la lluvia se interpuso en el camino. Sí. El granizo. El granizo, sí. Qué tormenta que hubo de vuelta. Terrible. Por suerte no fue la fue cortita. No fue la de la semana pasada. Sí. Parece que estamos viendo ya en un clima tropical. Porque, además, la verdad que venía de Luján y por el acceso cayó una piedra impresionante y nos tuvimos que meter abajo un puente como 25 minutos y bueno, se complicó toda la llegada, así que no llegué, pero fue... Pero la intención era acompañar ese momento, esa foto. La oposición es como va dando gestos de unión más importante en el último tiempo, ¿no? Sí, a ver, creo que ha habido hechos más que gestos también. 107 diputados firmamos un compromiso de no abrir una reforma constitucional, sí, claro. Por lo menos con esta composición. Me parece que es una forma de decir, señores, con esta constitución podemos resolver la inseguridad, la inflación, el federalismo, o sea, los problemas reales de la Argentina, en lugar de ir a buscar cosas que nos parecen que en este momento la verdad que no hacen sentido. También creo que la mejor forma de celebrar estos primeros 29 años de democracia es plantear el futuro. O sea, creo que hay como una tendencia de mirar para atrás. Yo lo entiendo, y del pasado todos tenemos que aprender. Se aprende mucho del pasado. Siempre las comparaciones también ayudan, pero yo creo que hay que plantear la Argentina del 2020. Queremos una Argentina de pleno empleo, queremos una Argentina en donde nuestros chicos terminen la escuela, queremos una Argentina segura, queremos una provincia de Buenos Aires pujante, y entonces discutamos si vamos hacia ahí, en todo caso, cómo queremos llegar. Yo tengo mis propias ideas, tenemos nuestras propias ideas, otros tendrán otros. Pero creo que la democracia tiene que ver de dónde venimos, dónde estamos, pero a la gente además le interesa hacia dónde vamos. Claro. Ahora, la fiesta que se hizo en la Plaza de Mayo, por ejemplo, de parte del Gobierno Nacional, ¿debería haber contado con la oposición si hubiese sido invitada? Bueno, en realidad sí. Yo admiro, por ejemplo, lo hemos tenido en algunas provincias argentinas. En Uruguay, cuando hay un hecho significativo de corte institucional importante para todo el Uruguay, están los expresidentes sentados al lado del presidente de turno. Y no digo Mujica y los demás, digo, lo han hecho como una tradición. Santa Fe, cuando fue a la Corte Suprema a reclamar por los recursos de Santa Fe, fueron todos los exgobernadores santafesinos. A mí me parece que esas son señales donde hay momentos y situaciones en donde todos tienen que estar en la mesa. Claro. Y nadie se tiene que sentir invitado, en realidad todos son partícipes. A mí me hubiera gustado que el Gobierno Nacional no tuviera este sesgo casi constante de dividir los unos y los otros, los amigos y los enemigos, los que piensan como yo y los otros. Yo creo que eso no ayuda. Los países avanzan, Nuria, vos lo sabés, cuando hay coincidencias. Y si las diferencias existen, se tratan dentro de un marco, de un compromiso, sentarse en una mesa hasta encontrar las soluciones. No me gusta ese divisionismo, no me gusta. A ver, usted dijo la semana pasada cuando se conoció, por un lado, el comunicado de gran parte de la justicia, sino de todos los jueces del país, a pesar de que hoy se conoció una respuesta de otros tantos, la justicia se puso de pie, hoy es un día para celebrar. Ayer hubo un fallo de la Corte respecto a la presentación del Grupo Clarín, a la presentación en verdad hecha a la Corte por el gobierno. Un fallo dividido, o sea, unánime, pero tres fallos distintos, ¿no? Es verdad, con matices. Sí, con matices. ¿Cómo lo vio? ¿Qué supone que puede pasar ahora? El discurso de la presidenta el otro día hablándole a la justicia. A ver, no soy abogado y debo reconocer que a veces en la maraña de las cautelares... Hoy parecemos todos letrados, ¿no? Todos estamos analizando, a ver... Pero bueno, la realidad es que la situación obliga a meterse un poco más. Obviamente, y además como legislador me siento con quienes entienden. Con nosotros trabaja Gustavo Ferrari, que es un abogado y conoce todos los vericuetos. Entonces lo llamo a la mañana y digo, Gustavo, esto que salió hoy, ¿cómo es? ¿Me lo explicás? Y me lo explica. Le digo, pero sencillito, por favor, así lo puedo explicar. De todas maneras, me parece que estamos mejor cuando la justicia funciona plenamente en forma independiente. Es decir, es un mejor país, le va mejor a los argentinos cuando la justicia funciona. A ver, ¿qué estará pensando un ciudadano de Vicente López o de San Isidro que tiene un reclamo y ve que arriba la justicia está presionada o condicionada? ¿Qué le corresponde a él? Dice, no hay justicia en mi país. O sea, tenemos que tener una justicia independiente. Y eso es lo que dije. No me gustó el discurso de la señora presidenta.
Me parece que hablar de fierros judiciales, ¿no? Dijo... Fierros judiciales. Dijo, a los que no les sale con los fierros mediáticos, prueban con los fierros judiciales. Hablar de los fierros, es toda una reminiscencia a fantasmas que todos sabemos dónde están y dejémoslo ahí. No me gusta. De todas maneras, he insistido hace mucho tiempo que se viene construyendo un camino desde el Poder Ejecutivo al no cumplir 3 fallos de la Corte Suprema. No cumplió el fallo de Sosa de restituir en Santa Cruz al procurador de la provincia, no cumplió la pauta publicitaria para perfil, porque claramente ha sido discriminada, con un fallo de la Corte Suprema Nacional. Sí. Pero lo más grave es que no cumple el fallo de los jubilados, Sí. en donde le dice, en el caso Badaro, señor ANSES, actualice y pague, y atrás de eso hay miles de jubilados que están esperando. Entonces, ¿qué te pasa en un país cuando el Poder Ejecutivo, este gobierno, no cumple un fallo de la Corte Suprema? La gente empieza a decir, pero ¿cómo no era que los fallos se tienen que cumplir a rajatabla como corresponde en un país en donde la justicia es independiente? Y ese grado de tolerancia, y acá soy crítico con la Corte Suprema, debió llevar de la Corte Suprema un reclamo muchísimo más severo. Señor, cumpla con el fallo de la justicia y más de la Corte Suprema. Porque si no, es como que concedemos, y cuando estamos al borde de tener una crisis institucional, ahí ponemos el límite. A mí me parece que eso tenemos que volver a la normalidad. ¿Qué es la normalidad? La normalidad es que la justicia funciona, se acatan los fallos de la justicia, si alguien tiene un reclamo va y reclama, le da el tiempo a los jueces tienen el tiempo suficiente, el menor posible, y se expiden. A mí me gusta celebrar lo normal y no lo anormal. Pero ahí el gobierno lo dice como claramente, ¿no? Bocio dice sobre el tema de los juicios a los jubilados, no importa lo que diga la Corte, porque nosotros estamos convencidos de la política previsional que llevamos adelante. La presidenta le dice a los jueces, escuchen lo que dice el Parlamento, que se supone viene a representar a la gente, y cumplan la voluntad del Parlamento en este caso. Sí, bueno, pero la justicia se supone que tiene que hablar sobre la constitucionalidad. Hay una cuestión absolutamente conceptual de cómo funciona la democracia y la nuestra, ¿no? Con 3 poderes. 2 vienen del voto popular. Sí. El Poder Ejecutivo se elige el presidente y el vicepresidente y arma gobierno, y el Poder Legislativo que se elige cada 2 años legisladores nacionales, provinciales y demás. Lo que no se elige por voto popular es la justicia, ¿verdad? Esto es lo que le da el equilibrio. Esto es lo que le da el equilibrio. La justicia debe ser independiente porque los otros 2 poderes provienen del voto popular. Ahora, ¿qué es el pensamiento final del cristinismo? Dicen, yo gané por el 54. Y esto me da derecho a someter, entre comillas, a que el legislativo y el judicial se avengan a mis decisiones. Sí. Es como un poder que proviene del voto popular. Está fantástico y hay que reconocer el triunfo del 54, pero el equilibrio y el derecho no te lo da el 54. En todo caso, lo que te da es la obligación de respetar profundamente a la independencia de la justicia. Lo que dijo Bocio, me parece que al final del día lo que está diciendo es porque nosotros ganamos, tenemos derecho, ustedes tienen que fallar como nosotros queremos que ustedes fallen y queremos que digan en las causas y en sus dictámenes lo que nosotros queremos escuchar. No es por ahí el camino. Esto me parece peligroso y creo que hemos encontrado un freno, un límite, es bueno, pero hay que seguir construyendo. Hay que volver a afianzar una justicia independiente, hay que lograr en el Parlamento Nacional que haya más equilibrio y el Poder Ejecutivo me gustaría mucho, y en este caso la señora presidenta, siendo ella abogada, que entienda que esta es la dinámica. Eso le hace bien a su gobierno, le hace bien al país. De Narváez, vayamos hacia adelante, como decía usted al principio de la nota, lo que se viene para el año próximo. Hay que hacer alianzas. ¿Quiénes están dentro de las posibilidades? Usted habló hace unos días de que se necesita, con miras hacia el 2015, alguien que ya haya tenido la experiencia en un distrito grande, como puede ser Macri, De la Sota, le pregunto por Lavagna, le pregunto por Scioli, con quien en algún momento usted estuvo, digo, con un enfrentamiento importante. ¿Y hoy qué pasa? ¿Puede haber algún acercamiento hacia futuro? A ver, yo creo que hay 2 tiempos en esto. Hay tiempos de hacer acuerdos fundacionales. Con esta Constitución podemos vivir y resolver los problemas de los argentinos. Mejor cumplámosla en lugar de cambiarla.
necesitamos una política férrea de seguridad. Todos los argentinos y principalmente los bonaerenses que viven en el conurbano tenemos miedo de estar en nuestras casas, porque hace un tiempo te decía tengo miedo de salir, ahora te dicen tengo miedo de estar en la casa. Con esto podemos resolver la inflación, podemos resolver los problemas intrínsecos y además el no sometimiento de las provincias al poder nacional, que a través de la caja controla digamos, la definición de los gobernadores. Este es un principio de acuerdo básico, es fundacional y además es una cosa muy simple, volvamos a la normalidad. Sí. Los países cumplen las constituciones, pelean contra el narcotráfico, tienen baja inflación, o sea, volvamos a la normalidad, volvamos a un país normal. Dicho esto, llegado el año electoral, que es el año que viene, y es su pregunta, creo que esto se puede expresar de distintas vertientes. Habrá gente que piensa que esto mejor lo puede expresar la Unión Cívica Radical o el Frente Amplio Progresista. Otros dirán que se arme otro frente, yo diría más de centro-derecha, como puede ser el peronismo no cristinista, como puede ser el PRO. Puede haber un menú más variado dentro de estos consensos básicos. Ahora sí creo, y estoy convencido, que en el 2015, Nuria, el país, los argentinos, vamos a buscar otra vez la normalidad y el sentido común. ¿Qué quiere decir el sentido común? Capacidad de diálogo, de resolver los problemas. Esto no es perder firmeza. A mí me enseñaron que lo cortés no quita lo valiente. Uno se puede sentar en una mesa, unos piensan que la inflación se baja de una forma, otros de otro, se tiene que elegir, pero hay un consenso, hay un proceso en el cual se busca coincidencia. Y lo que dije de jugadores de cancha grande, a ver, cuando yo llegué a la política hace 6 años veníamos de experiencias. Una fue la de Menem, muy fuerte, lo digo desde el justicialismo, y otra la de Kirchner. Tienen características distintas y pensamientos distintos, ambos desde el justicialismo. Pero esencialmente vienen de provincias muy pequeñas. Y muchas veces, y esto hay que reconocerlo, las provincias pequeñas son como pequeños feudos donde el gobernador tiene un poder fenomenal. A veces se extralimita y controla la legislatura y hasta intenta controlar el poder judicial y los medios. Ese modelo era el que estaba en Santa Cruz. Ese modelo es el que está tratando de llevar a la nación y nos está haciendo muy mal. ¿Qué quiere decir un jugador de cancha grande? Haber gobernado Santa Fe, Wiener, haber gobernado Córdoba de la Sota, gobernar la ciudad de Buenos Aires, Macri, gobernar la provincia de Buenos Aires, Scioli. Son jugadores, digamos, políticos que han estado en un contexto muchísimo más complejo, con electorados muy amplios, con problemas complejísimos, en donde hay que buscar permanentemente los equilibrios y decidir donde hay presiones. Me parece que esa es una especie de experiencia que cuando uno llega al gobierno nacional vale mucho, para no experimentar. Yo creo que tenemos que darle al argentino certeza de 20 años para adelante. Mira, la escuela va a funcionar, el hospital va a funcionar, las rutas van a estar bien, vas a tener seguridad, vas a tener empleo, tus ahorros te lo vamos a respetar, el mundo va a ser parte de lo que nosotros somos. Dale certezas. Y en torno a todo esto, ¿de quién se siente cerca usted? Bueno, como justicialista, indudablemente de la Sota y Scioli me parece que son dos. Uno gobierna Buenos Aires y el otro Córdoba, me parece dos dirigentes que tienen el peso. De la Sota lo hizo, va por su tercer mandato, habiendo tenido un plazo de no haberlo sido. Scioli también. Macri también me parece que es una persona muy capaz para conducir los destinos de la nación. Pero yo creo que de ellos hay una característica común. Con todos ellos converso. Y uno puede hablar. Claro. Es decir, mira, no estamos de acuerdo. Bueno, bárbaro. A ver, ¿cuál es el medio vaso lleno? ¿Cuál es el medio vaso vacío? ¿Qué opinás? ¿Cómo podemos bajar la inflación? ¿Qué pasa con la guerra contra el narcotráfico? Miremos a México, que acaba de hacer un acuerdo de las 3 fuerzas políticas de 105 puntos, en donde cuando uno los lee, hablan desde la ecología a la guerra contra el narcotráfico. Las 3 fuerzas políticas más importantes de México le han dicho a los mexicanos, a los pocos días de asumir Peña Nieto, el nuevo presidente del PRI, señores, México durante los próximos 20 años tiene estas 105 bases de acuerdo y vamos en ese sentido. Me parece maravilloso. Yo quiero que la Argentina vaya en ese sentido. ¿Cómo juega Moyano en todo esto? Va a jugar, indudablemente. Yo veo que estamos yendo a un país con mayor peso del sindicalismo. Y eso me parece bien, en tanto y en cuanto entendamos que los derechos del trabajador
que acuerdo y defiendo, también tengan el contrapeso de los derechos del sector privado que necesita invertir. De esa combinación de capital y trabajo es como está prosperando el mundo, pero con una enorme base de presencia estatal. A ver, ¿qué es lo que a mí me gustaría ver en la Argentina en los próximos 10 años? Todo el Estado necesario, todo necesario para garantizar salud, educación, justicia, seguridad, las cuestiones básicas que hacen a los derechos, todo el Estado necesario y todo el sector privado posible, que haya emprendedores, microemprendedores, pymes, grandes empresas nacionales generando inversión y generando empleo. Eso es lo que se discute en el mundo moderno. Ya no hay un mundo en donde dice la virtud viene del liberalismo absoluto, destruyamos al Estado. No. Y otro que dice, no, solamente el Estado, que no haya sector privado. El mundo transita en el medio de esto. A veces va para un poco para un lado, a veces va un poco para el otro. De ese equilibrio estamos hablando. Este es el mundo del siglo XXI. Y esta especie de pacto social al que ayer intentó acercarse como para arrancar un 2013 en armonía, pero sesgado, ¿no? Sí. Porque, digamos, los sindicalistas que estuvieron son los afines al gobierno, los empresarios probablemente también. A ver, yo creo que primero hay que buscar un consenso de unión y de unidad dentro de los sectores, que el empresariado esté representado desde un sector, que el sector sindical de un solo sector. Tenemos 5 representaciones sindicales. Esto lo ha logrado el kirchnerismo con esta idea de dividir, por aquello de divide y reinarás. No está bien. Yo quisiera una sola central de la CGT, una sola representación empresaria y el gobierno en esa mesa de 3 patas se acuerdan precios y salarios en el tiempo, 24 meses. ¿Para qué? Para que la inflación, que es el impuesto más grande que pagan los sectores más necesitados, porque hay gente que vos le preguntás, ¿vos pagás impuestos? Te dicen no. Dicen, no, vos estás equivocado. Mira, cada vez que te subís a un colectivo, pagás impuestos. Cada vez que compras un paquete de cigarrillos, pagás impuestos. Cada vez que compras un paquete de fideo, pagás impuestos. Cada vez pagás la luz o el gas, y si tenés un cable de televisión, pagás impuestos. Pagás muchos impuestos. ¿Sabés lo que recibís a cambio? Tu cuadra no está asfaltada, no tiene alumbrado, barrido y limpieza, no tenés seguridad, tenés 120 días de clase, vas a un hospital. Hoy en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, no digo en todos, pero en muchos, no hay anestesia para los partos, porque se están reservando la anestesia para operaciones complejas. Esto es la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuidado, que tenemos una sociedad que está preocupada, angustiada, porque los derechos básicos no se los estamos garantizando, pero no le agreguemos además que la plata no alcanza. Y esto es lo que nos está pasando. De un pacto, de un acuerdo de precios y salarios con el Estado sentado, con el gobierno sentado, es el camino. Ahora, cuando tenés 5 representaciones sindicales, se sientan 2, 3 quedan afuera. Te sentás con las otras 3, 2 quedan afuera. Esto es la dinámica del kirchnerismo y no es buena. Al final del día, el que termina perjudicándose es el asalariado y finalmente lo que se trata de beneficiar es que el salario alcance. Gracias, de Narváez. Gracias por invitarme, muy amable. Nos vamos a ir a una pausa. Hasta las 10 de la mañana y más Banda 3.0.